Uno de los personajes más importantes de la historia antigua fue Moisés, aún considerado el autor del Pentateuco y libertador del pueblo judío. Algunos se cuestionan sobre su existencia, ya que las evidencias científicas son escasas. ¿Realmente se puede comprobar la existencia de Moisés y la veracidad de los hechos en torno de su vida? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La Biblia es donde se presenta la historia de Moisés. ¿En qué contexto surge este libertador y cómo las Escrituras narran el acontecimiento? La Biblia hebrea registra la historia de un niño llamado Moisés. Ese nombre Moisés, o su raíz, que en la Biblia la define como salido del agua, también era conocida. Tenemos a Ramses, Tutmosis antes de él. A Moses era un nombre común utilizado en el egipcio. La Biblia lo identifica como el niño que había sido escogido para ser el libertador de los hebreos, del yugo de los egipcios. Y la experiencia de Moisés ya desde bebé es interesante, porque él es escondido por sus padres con el propósito de que él pudiera ser salvado ¿de qué? De una experiencia terrible que estaba viviendo Israel, porque el relato bíblico nos dice que llegó a ser faraón, un faraón que no había tenido la experiencia de conocer a José. Después que ocurrió esa hermosa historia cuando José descubre a sus hermanos o se reencuentran como familia, José, el faraón, les permite vivir a los israelitas, a los 75 miembros de su familia, en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén estaba ubicada ahí en el delta, en la parte de la desembocadura del río Nilo, y entonces Moisés nace de la familia de Amram y Jocabet en un tiempo difícil, cuando los israelitas se estaban multiplicando y ya la dinastía 17, que era la dinastía que había permitido la entrada de los hebreos a Israel, había sido derrocada por la dinastía 18, que digamos los reyes de la dinastía 18 eran más agresivos, más patriotas, nacionalistas. Entonces ellos estaban preocupados por la presencia de extranjeros en Egipto. Entonces por ese tiempo estos reyes, los Amos y los Tutmosis, comenzaron a hacer un control de los extranjeros y en realidad no le permitieron toda la libertad que tenían a los hebreos antes, a los israelitas, y los esclavizaron, los pusieron allí a trabajar, a hacer ladrillos para las construcciones egipcias. Y la regulación de la población de Israel la instituyó de esta manera, diciendo, bueno, todo varón que nazca debe morir, para que no se reproduzcan. Entonces, Moisés nace dentro de ese periodo y va a ser protegido por sus padres. Y la experiencia de la supervivencia de Moisés es interesante también, porque hay toda una estrategia pensada en cómo salvarlo. Y esa estrategia radica en hacer que de alguna manera él pueda ser protegido por la misma realeza y pueda subsistir, aunque educado por su familia, y pueda ser tal vez el libertador que ellos esperaban. Una pregunta crucial sobre la vida de Moisés es si hay evidencias de su existencia y de la presencia de hebreos en Egipto. Realmente nosotros no podemos identificar de forma específica a Moisés o a los hebreos en Egipto. Los eventos que rodearon la vida de Moisés fueron humillantes para el pueblo egipcio, y los egipcios no registraban en sus anales
aquellos eventos que parecían negativos o que hablaban en contra del imperio. Sí podemos hablar de hebreos, papirus o asiáticos, hicsos y personas que pertenecían al grupo denominado los semitas. También están los chasu, están tribus como los edomitas identificados en los anales egipcios. Tenemos no solamente la presencia de extranjeros de diferentes nacionalidades, sino específicamente de hebreos, de cananeos, que son, digamos, los grupos más relacionados étnicamente ahí de la zona de Canaán. Y uno puede leer en los registros históricos de la presencia de extranjeros que trabajaban en las construcciones hebreas, que trabajaban también en las minas que tenían los egipcios en la zona de la península de Sinaí, en las minas de turquesa. Hay escrituras que se relacionan mucho con los habitantes de Canaán, hay escrituras que se parecen mucho a los signos hebreos o los primitivos signos hebreos. Hay pinturas interesantes, por ejemplo, está la pintura de Beni Hasan, de una población ahí de Egipto, donde se retrata la llegada de un grupo de unos 70 cananeos o semitas, o quizás hebreos, que la indumentaria, la forma de, digamos, de la forma física, los animales que traen, la vestimenta, todas esas cosas, los instrumentos musicales se relacionan mucho con la presencia de extranjeros en Egipto. Si bien uno no podría encontrar quizás un texto que hable y mencione específicamente a Moisés, un texto histórico extrabíblico, aparte del relato bíblico que es en sí mismo un relato histórico. Pero específicamente hablando de Israel, no es hasta el reino de Merneptah, algunos siglos más tarde, ya para el tiempo de los jueces, que sí hay una mención específica, donde se menciona la semilla de Israel. Esta es la mención más importante que tenemos en una inscripción de Israel. No solamente se encuentra en jeroglífico, allá en ese poema que está en la piedra de Merneptah, sino que también en Luxor aparece toda una pared. Es la versión pictográfica del poema que está en esta estela, la estela de Merneptah, y allí aparecen los hebreos también. El acontecimiento de la vida de Moisés fue narrado mucho tiempo después, entonces se hace muy difícil, y como en historia el documento esencial para recrear el fenómeno histórico son los escritos, ¿sí? Ahí es donde se hace difícil y aparecen algunas lagunas para encontrar evidencia de la existencia de Moisés en la historia de los egipcios, ¿no? Sin embargo, Flavio Josefo, por ejemplo, historiador judío, él habla, ¿sí? y presenta la vida cotidiana en Egipto, y entonces ahí menciona a Moisés. Para mí esa es una evidencia muy fuerte, si bien Flavio Josefo es judío, pero sabemos de la profundidad que tiene, que fue un poquito el padre de la historia en muchos aspectos de la investigación histórica. Filón de Alejandría y Manetón también hablan de la época de Moisés y lo mencionan casi paralelamente a otros fenómenos, pero puedo decir que hay evidencias históricas de la existencia de Moisés en el pueblo egipcio, ¿no? Si verdaderamente este libertador existió, ¿en qué periodo de la historia pudo haber vivido? La historia de Moisés históricamente debe haber sucedido aproximadamente al fin de la edad del bronce, que sería el bronce tardío. Tenemos una cronología interna en la Biblia que arranca desde la construcción o el fin de la construcción del templo de Salomón. Allí se registra que eso sucedió 480 años después de la salida de los israelitas de Egipto. Si de acuerdo al texto bíblico nosotros fechamos ese acontecimiento, el fin de la construcción del templo en el año 970, retrocediendo 480 años o sumando los 480 años, eso nos daría más o menos en el año 1450 antes de Cristo, que coincide, como dije recién, en la edad de bronce tardío. Y bueno, la historia de Moisés históricamente pudo haber sucedido
en el siglo XV antes de Cristo, como la referencia, siempre la referencia de inicio para guiarnos en la historia bíblica es el Éxodo. Por allí las genealogías nos traen ciertas dificultades, pero el Éxodo es el aceptado, digamos, como un hecho que ocurre a mediados del siglo XV. Entonces, cuando Moisés llega a ser el libertador de Israel, él ya tendría allí unos 80 años. Estuvo 40 años viviendo en Egipto, después estuvo 40 años en el desierto de Madián, y luego viene para ser el libertador de Israel. Entonces, este periodo, si nosotros tomamos la referencia de que el Éxodo ocurre en el 1450, en 1500, un poco antes del 1500, habría sido el nacimiento de Moisés, y la historia de Moisés va a tomar toda esa parte, de la última parte del siglo XV, va a ocupar todo ese periodo de este siglo, porque su vida es una vida que se extiende más allá de un siglo, ¿no? 120 años. Es cierto que hay una discusión con respecto de la fecha del Éxodo, que de acuerdo a inscripciones extrabíblicas se generan otras posiciones, pero tenemos las cartas de Tel Amarna que atestiguan muy bien la presencia y la llegada de ciertos avirus, como dice allí las cartas de Tel Amarna, que bien podría coincidir, digamos, el término aviru con la lectura del término hebreo que nosotros hacemos a través de la Biblia. Los reyes de Canaán escriben cartas acerca de la preocupación que tienen de la invasión de estos avirus, pidiendo ayuda al faraón egipcio, o por lo menos comunicando de la presencia de la invasión de estos extranjeros. Y las cartas de Tel Amarna bien podrían fecharse por el 1400 a.C., y también otras evidencias propias, internas de la tierra de Canaán, que uno podría pensar de la invasión de un pueblo extranjero diferente, desconocido, de los que habitaban ahí en la tierra de Canaán, que seguramente coincide con la llegada de los israelitas a la tierra de Canaán.